Génesis capítulo 31. Jacob vuelve a su país. Supo Jacob lo que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob se ha apoderado de todo lo de nuestro padre, y con lo de nuestro padre ha hecho toda esa fortuna. Y se dio cuenta Jacob de que Labán no lo miraba en la misma forma de antes. Entonces Yahvé dijo a Jacob: regresa a tu patria, a la tierra de tus padres, pues yo estaré contigo. Jacob mandó a llamar a sus esposas Lía y Raquel, las que vinieron al campo donde estaba el rebaño, y les dijo: veo que el padre de ustedes no me mira con buenos ojos como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que he servido a su padre con todas mis fuerzas, y que él se ha burlado de mis fuerzas, y que él se ha burlado de mí, cambiándome 10 veces mi salario, pero Dios no ha permitido que me perjudicara. Cuando él decía: las crías manchadas serán para ti, todas las ovejas parían corderos manchados, y si decía: las rayadas serán tu sueldo, todo el rebaño tenía corderos rayados. De esa manera ha ido Dios quitándole el rebaño a nuestro padre para dármelo a mí. Pues se me ocurrió una vez, cuando era el tiempo en que entraban en el celo las ovejas, que alcé los ojos y vi entre sueños que los machos que cubrían a las hembras eran rayados, manchados y de varios colores. Y el ángel de Dios me dijo en sueños: Jacob. Yo respondí: aquí estoy. Y añadió: fíjate bien cómo los machos que cubren a las hembras son rayados, manchados y moteados. Esto es así porque he visto todas las cosas que Labán ha hecho contigo. Yo soy el Dios de Betel, en donde derramaste aceite sobre una piedra y me hiciste un juramento. Ahora levántate y vuelve a la tierra en que naciste. Respondieron Raquel y Lía: ¿acaso tenemos que ver algo todavía con la casa de nuestro padre, o somos aún sus herederas? ¿No hemos sido tratadas como extrañas después de que nos vendió y se comió nuestra plata? Que nos vendió y se comió nuestra plata, pero Dios ha tomado las riquezas de nuestro padre y nos ha dado a nosotras y a nuestros hijos. Haz pues todo lo que Dios te ha dicho, le dijeron. Se levantó Jacob e hizo montar a unos camellos a sus mujeres e hijos, y se llevó todos sus rebaños y todos los bienes que había adquirido en Padán Aram, volviendo donde su padre Isaac a Canaán, aprovechando que Labán había salido a esquilar su rebaño. Raquel robó los ídolos familiares que su padre tenía en casa. Jacob actuó a sus escondidos de Labán y no le avisó nada sobre su partida. Tomó pues todo lo que poseía y emprendió la huida. Atravesó el río Éufrates y se dirigió a las montañas de Galat. Al tercer día avisaron a Labán de que Jacob había huido. Se hizo acompañar por los de su tribu y durante 6 días lo persiguió hasta que lo alcanzó en la montaña de Galat. Pero Dios acercó a Labán el arameo en su sueño y le dijo: cuídate de no discutir con Jacob, bien sea con amenazas o sin violencia. Labán alcanzó a Jacob con ya que se había levantado en sus tiendas en el cerro de Mizpa. Labán instaló las suyas en las de Galad. Labán dijo a Jacob: ¿qué me has hecho? Me has engañado y te has llevado mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué has huido y no me has avisado? Yo habría hecho una fiesta para despedirte con cantos y citras y tambores. Ni siquiera me has dejado besar a mis hijos y a mis hijas. Te has portado como un tonto. Yo podría hacerte mal, pero Dios de tu padre me dijo anoche: cuídate de no discutir con Jacob, bien sea con amenazas o sin violencia. Pero si te has ido porque echas de menos la casa de tu padre, ¿por qué me has robado mis dioses? Respondió Jacob a Labán: yo tuve miedo a que me quitaras tus hijas, pero eso sí, al que descubras que tienen su poder tus dioses, ese morirá. En presencia de nuestros hermanos revisa todo lo que yo tengo, y si reconoces alguno tuyo, llévatelo. Pero Jacob ignoraba que Raquel había robado los ídolos de su padre. Entró Labán en la tienda de Jacob, después en la de Lía y en las de sus 2 criadas, pero no encontró nada. A continuación entró en la tienda de Raquel, pero Raquel había tomado los ídolos familiares y, colocándolos debajo de la montura del camello, se sentó encima, mientras Labán registraba toda su tienda y no encontraba nada. Entonces ella, dirigiéndose a su padre, le dijo: perdone, mi señor, si no me pongo de pie ante su presencia, pero me sucede lo que pasa a las mujeres. Registró pues y no encontró a sus ídolos. Entonces Jacob se enojó y reprochó a Labán:
¿cuál es mi delito? ¿Cuál ha sido mi pecado para que me persigas? Después de revisar todas mis cosas, ¿qué objeto de tu casa has encontrado? Colócalo aquí, a la vista de tu familia y de la mía, y que ellos sean jueces entre nosotros dos. En 20 años que llevo contigo, tus ovejas y tus cabras no han malparido, y nunca han comido ni un cordero de tus rebaños. Los animales destrozados por las fieras no los traían, sino que yo mismo los reemplazaba, y tú me exigías lo que había sido robado de noche o de día. De mi día consumía el calor, de noche el frío, y no conciliaba el sueño. Yo llevo 20 años en tu casa, 14 serví para tus 2 hijas y 6 para tus rebaños, y tú has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de mi padre Abraham y el Dios terrible de Isaac no me hubiera asistido, con toda seguridad que tú me habías despedido con tus manos vacías. Pero Dios ha visto mis pruebas y el trabajo de mis manos, y por eso anoche pronunció su sentencia. Respondió Labán a Jacob: estas hijas son mis hijas, y estos hijos son mis hijos. El ganado también es mío, y todo cuanto ves es mío. ¿Cómo podría yo querer mal a mis hijas y a mis hijos? Ven, hagamos un pacto entre los dos y que quede una prueba de ello. Jacob tomó una piedra y la puso de pie, y dijo a los de su familia: recojan piedras. Todos se pusieron a juntar piedras, hicieron con ellas un montón y luego comieron sobre él. Labán lo llamó Yegar Sedutá, pero Jacob lo llamó Galet. Labán dijo: este montón de piedras va a quedar aquí como prueba de acuerdo entre tú y yo. Por eso se llamó Galet y también Mizpá, porque dijo: que Yahvé se fije en nosotros cuando nos hayamos separado. Si tratas mal a mis hijas, o si tomas otras mujeres fuera de ellas, no serán los hombres las que te juzguen, sino Dios en testigo de nuestro pacto. Labán añadió dirigiéndose a Jacob: mira este montón y esta piedra que he levantado entre nosotros dos. Ellos serán testigos de que yo no pasaré más allá de ti para no hacerte daño, ni tú pasarás más allá para mí para causarme mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea juez entre nosotros. Entonces Jacob juró por Dios terrible de su padre Isaac. Jacob ofreció un sacrificio en el monte y convidó a comer a todos sus hermanos. Comieron y pasaron la noche en el monte. Génesis capítulo 32. Labán se levantó muy temprano, besó a sus hijos y a sus hijas, los bendijo y se fue. Así volvió Labán a su lugar. Jacob, por su parte, siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Al verlos dijo Jacob: este es un campamento de Dios, y por eso llamó a aquel lugar Mahanaim. Jacob lucha contra Dios. Jacob mandó avisar de su llegada a su hermano, Esaú, en Seir, en los campos de Edom. Los mensajeros recibieron las instrucciones siguientes: digan a mi señor, a Esaú, de parte de su servidor Jacob: he vivido con Labán, y con él he permanecido hasta hoy. He adquirido bueyes, burros, rebaños, mozos y sirvientas, y ahora quiero avisarte, esperando que me recibieras bien. Volvieron los mensajeros y dijeron a Jacob: hemos estado con tu hermano Esaú, y él mismo viene ahora a tu encuentro con 400 hombres. Jacob se llenó de miedo y se desesperó. Dividió en 2 campamentos a la gente que estaba con él, y lo mismo hizo con el ganado, las ovejas y los camellos, pues pensaba: si Esaú ataca a un campamento, el otro podrá salvarse. Luego oró así: Yahvé, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste: vuelve a tu patria, a la tierra de tus padres, que yo seré bueno contigo. Yo no soy digno de todos los favores que me has hecho, ni de la gran bondad que me has tenido, porque al partir, cuando atravesé el Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora al volver, tengo suficiente como para hacer 2 campamentos. Líbrame de las manos de mi hermano, de las manos de Esaú. No sea a que venga y que mate a todos, a la madre con todos sus hijos. Pero tú eres quien me dijo:
Te colmaré de bienes y de descendencia. Será como la arena del mar, que nadie puede contar. Y pasó allí aquella noche. Echó mano a lo que traía consigo para enviar un regalo a su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 mulas y 10 burros. Luego los dividió en varios grupos y confió cada uno a un servidor con esta orden: vayan adelante de mí y mantengan cierta distancia entre un grupo y otro. Al del primer grupo le recomiendo: cuando te encuentre mi hermano Esaú y te pregunte ¿quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y de quién es el rebaño que vas guiando? Le contestarás: todo pertenece a tu siervo Jacob, y todo es un regalo que él envía a mi señor Esaú. Él mismo viene detrás de nosotros. Jacob dio las mismas instrucciones al segundo, al tercero y a todos los demás que guiaban los rebaños, y les dijo: así han de hablar a Esaú cuando los encuentren, y también le dirán: tu siervo Jacob ya viene detrás de nosotros. Pues Jacob pensaba: lo aplazaré con los regalos que lo envío delante, y cuando después me encuentre frente a él, quizás me reciba sin enojo. Envió pues los regalos por delante, y él se quedó aquella noche en el campamento. Aquella misma noche se levantó Jacob, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 sirvientas y a sus 11 hijos, y los hizo cruzar el vado de Jaboc. A todos los hizo pasar al otro lado del torrente, y también hizo pasar todo aquel que traía con él, y Jacob se quedó solo. Entonces alguien luchó con él hasta el amanecer. Viendo que no lo podía vencer, tocó a Jacob en la ingle, y se dislocó la cadera de Jacob mientras luchaba con él. El otro le dijo: déjame ir, pues ya está amaneciendo. Y él le contestó: no te dejaré marchar hasta que no me des tu bendición. El otro pues le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: Jacob. Y el otro le dijo en adelante: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea, fuerza de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido vencedor. Entonces Jacob le hizo la pregunta: dame a conocer tu nombre. Él le contestó: ¿mi nombre? ¿Para qué esta pregunta, si allí mismo lo bendijo? Jacob llamó a aquel lugar Panuel, o sea, cara de Dios, pues dijo: he visto a Dios cara a cara, y aún estoy vivo. El sol empezaba a dar fuerza cuando cruzó el Panuel, y él iba cojeando a causa de su cadera. Por esta razón los hijos de Israel no comen hasta el día de hoy el nervio del muslo, porque tocó a Jacob en la ingle sobre el nervio del muslo. Génesis capítulo 33. Encuentro de Esaú y Jacob. En cierto momento Jacob levantó la vista, y viendo que se acercaba Esaú con los 400 hombres, distribuyó a los hijos entre Lea, Raquel y las 2 sirvientas. Situó a las 2 sirvientas con sus hijos por delante, detrás colocó a Lea con sus hijas, de esposa Raquel y a José. Él mismo puso delante de todos, y se inclinó 7 veces hasta el suelo antes de alcanzar a su hermano. Esaú corrió al encuentro de su hermano y lo abrazó. Echándose sobre su cuello lo besó, y los 2 rompieron a llorar. Levantó después la vista, y al ver las mujeres y a sus hijos preguntó: ¿qué tienen que ver todos estos contigo? Jacob le respondió: son los hijos de Dios que ha dado a tu servidor. Entonces se acercaron las siervas de Jacob con sus hijos, e hicieron profunda reverencia. Se acercó también Lía con sus hijos, y se postraron, y por último se acercaron José y Raquel, y se postraron. Le preguntó Esaú: ¿qué significan todos aquellos grupos con los que me he encontrado? Respondió Jacob: esos eran para ganarme tu favor, le dijo Esaú. Hermano, yo tengo de todo, guarda lo que es tuyo. Pero Jacob contestó: no, por favor, si realmente me quieres, acepta el regalo que te ofrezco, pues me he presentado ante ti como ante Dios, y tú me has acogido. Acepta pues el regalo que te he traído, ya que Dios me ha favorecido, y tengo de todo. Jacob insistió tanto que Esaú aceptó. Vamos,
dijo después Esaú: pongámonos en marcha, que yo iré delante de ti. Jacob le dijo: mi señor sabe bien que los niños son delicados, y tengo ovejas y vacas paridas, que si las hago andar muy apuradas en un solo día, el ganado menor morirá. Vaya mi señor delante de su siervo, y yo caminaré con calma al paso del ganado que viene detrás de mí, y al paso de los niños, hasta que nos encontremos en Seir. Respondió Esaú: por lo menos acepta que se queden contigo algunos de los hombres que me acompañan. Jacob replicó: no es necesario si tengo paz contigo. Aquel mismo día regresó Esaú a Seir, y Jacob se dirigió a Sucot, donde se construyó una casa e hizo chozas para sus rebaños. A esto se debió que aquel lugar fuese llamado Sucot, o sea, chozas. Regresando de Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en el país de Canaán, y acampó frente a la ciudad. Compró por 100 monedas de plata a los hijos de Hamor, que eran padre de Siquem, el pedazo de tierra en que había instalado sus tierras. Allí construyó un altar llamando a este lugar el Dios de Israel. Génesis capítulo 34. Rapto de Dina, hija de Jacob. Dina, la hija que Lía dio a Jacob, salió un día a visitar a las mujeres de aquel país. La vio Siquem, hijo de Hamor, el Jebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, se acostó con ella y la violó. Pero se quedó prenado de Dina, hija de Jacob, se enamoró de la joven y cortejó a la muchacha. Entonces Siquem dijo a su padre Hamor: toma para mí a esa joven. Jacob se enteró de que su hija Dina había sido deshonrada, pero como sus hijos estaban en el campo con su rebaño, no dijo nada hasta que regresaron. Hamor, padre de Siquem, vino a hablar con Jacob. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo, se enteraron de lo que había pasado. Esos hombres se enojaron muchísimo, porque se había cometido una infamia en Israel. Alguien había abusado de la hija de Jacob, cosa que no debe hacerse. Hamor habló con ellos y le dijo: Siquem, mi hijo está enamorado de la hermana de ustedes. Les ruego que se la den por esposa. Sean nuestros parientes. Denos sus hijas y tomen las nuestras. Quédense a vivir con nosotros, pues todo el territorio está a disposición de ustedes. Habiten en él, muévanse libremente y adquieran propiedades en él. Siquem dijo al padre y a los hermanos de Dina: les ruego que me perdonen, yo lo daré todo lo que ustedes me pidan. Impónganme un precio y regalos de valor y yo les pagaré lo que quieran, pero denme a su muchacha por esposa. Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor, que le hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a Dina, su hermana, y les dijeron: no podemos dar a nuestra hermana a un hombre incircunciso, pues entre nosotros eso es una vergüenza. La condición que se haga igual a nosotros y circuncisen a todos los valores que hay entre ustedes. Entonces daremos a nuestras hijas y tomaremos las de ustedes. Viviremos con ustedes y con ustedes formaremos un solo pueblo. Pero si no nos hacen caso y no se circuncisan, tomaremos a nuestra hermana y nos iremos. Estas palabras agradaron a Hamor y Siquem su hijo. El joven no tardó a hacer lo que se pedía, porque estaba enamorado de la hija de Jacob. Además, Siquem era el más prestigioso e influencia el que tenía en la familia de su padre. Hamor y su hijo Siquem fueron a la puerta de la ciudad y hablaron a sus conciudadanos reunidos allí, y les dijeron: esos hombres son gente pacífica, dejemos que se establezcan aquí y se muevan libremente por nuestra tierra. Nuestro país es extenso y hay mucho lugar para ellos. Nosotros nos casaremos con sus hijas y les daremos las nuestras como esposas a ellos, pero ellos ponen una condición para quedarse con nosotros y formar un solo pueblo, y es que todos los varones nos hagamos circuncidar tal como lo hacen ellos. Si aceptamos, sus rebaños, sus posesiones, sus animales y todo lo que tienen serán de nosotros. Hagamos pues lo que nos piden y que vivan entre nosotros. Todos los que salían de la puerta de la ciudad se dejaron convencer por Hamor y su hijo Siquem, y todos los varones de la ciudad se hicieron circuncidar. Al tercer día, cuando estaban más dolidos
dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, agarraron sus espadas, entraron a la ciudad sin peligro y mataron a todos los varones. Mataron a Hamor y a su hijo Siquem, y tomando a Dina de la casa de Siquem se fueron. Los demás hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad. Se apoderaron de las vacas, ovejas, burros y de todo lo que había en la ciudad o en el campo. Se llevaron un botín, todas las riquezas, a las mujeres y a los niños, y saquearon todo lo que encontraron dentro de las casas. Dijo Jacob a Simeón y a Leví: me han dejado en mala situación, y por culpa de ustedes me odiarán los cananeos y foreseos que ocupan el país. Yo solo tengo unos pocos hombres, y si ellos se unen para atacarme, me exterminarán junto con toda mi gente. Pero ellos respondieron: ¿y vamos a dejar que nuestra hermana fuera tratada como una prostituta? Génesis capítulo 35. Jacob en Betel. Dios dijo a Jacob: ponte en camino, sube a Betel. Allí te establecerás y levantarás un altar al Dios que se te apareció cuando ibas huyendo de tu hermano Esaú. Llamó Jacob a toda su familia y a los que estaban con él y les ordenó: arrojen lejos a los dioses extranjeros que tienen con ustedes, purifíquense y cámbiense la ropa. Después subiremos a Betel. Allí edificaré un altar al Dios que me oyó el día de mi angustia y el que me acompañó durante mi viaje. Entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían consigo, así como los aros de las orejas, y Jacob los enterró bajo una encina que hay junto a Siquem. Luego levantaron el campamento. Un pánico se apoderó de los habitantes de las ciudades vecinas, de tal manera que nadie se atrevió a perseguirlos. Jacob llegó con toda su gente a Luz, que está en territorio cananeo, y que ahora se llama Betel. Levantó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí fue donde se había aparecido Dios cuando iba huyendo de su hermano. Por ese mismo entonces murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue sepultada cerca de Betel, bajo la encina que después se llamó Bacut, o sea, llanto. Dios apareció de nuevo a Jacob cuando regresaba de Padán Aram y lo bendijo, diciendo: tu nombre es Jacob, pero desde ahora no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Así, pues le puso por nombre Israel y agregó: yo soy el Dios de las alturas, sé fecundo y multiplícate. Una nación o mejor, un grupo de naciones nacerá de ti y reyes saldrán de tu linaje. Te daré la tierra que le di a Abraham e Isaac, y le daré a tus descendientes después de ti. Después Dios se alejó. Jacob puso de pie una piedra conmemorativa en el lugar en el que había hablado Dios y derramó sobre ella vino y aceite. Jacob llamó Betel al lugar en que había hablado con Dios. Partieron de Betel y faltando ya poco para llegar a Efratá, Raquel dio a luz. Tuvo un parto muy difícil y cuando sus dolores eran más intensos, la partera le dijo: ánimo, que este es también un hijo. Y dando el último suspiro, pues estaba muriendo, lo llamó Ben-Oni, o sea, hijo de mi dolor. Pero su padre le dio el nombre de Benjamín. Así es como murió Raquel y fue sepultado en el camino de Éfrata. Jacob puso una piedra de pie sobre su tumba. Es la piedra de la tumba de Raquel que se ve hoy todavía. Partió después Israel y levantó sus tiendas más allá de Migdal-Eder. Mientras Israel moraba en aquella tierra, ocurrió que Rubén se acostó con Bilhá, concubina de su padre, e Israel llegó a saberlo. Los 12 hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Hijos de Lía: Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Asacar y Zabulón. Hijos de Raquel: José y Benjamín. Hijos de Bilhá, la sirvienta de Raquel: Dan y Neftalí. Hijos de Selfa, la sirvienta de Lía: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padán Aram. Volvió Jacob a la casa de su padre Isaac, Mambré, donde es allí junto a Kiriat Arbe, es decir, Hebrón, donde Abraham e Isaac habían vivido como forasteros. Isaac vivió 180 años, murió muy anciano
y fue a reunirse con sus antepasados. Lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Génesis capítulo 36. Esaú, padre de los edomitas. Estos fueron los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Esaú tomó por esposas a sus mujeres cananeas, a Ada, hija de Elón, el elita, o Alibama, hija de Ana, hijo de Sebeón el jorita, y a Basemat, hija de Ismael y hermana de Neboyot. Ada le dio a luz a Elifaz. Basemat fue madre de Rauel, y Olivama tuvo a Jeús, a Ileón y a Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en Canaán. Tomó después Esaú a sus esposas y a sus hijos e hijas, a todos los miembros de su familia, los rebaños, todos los animales y todos los bienes que había logrado en la tierra de Canaán, y se fue a la tierra de Seir, lejos de su hermano Jacob, porque los dos eran muy ricos y no podían vivir juntos, ya que no cabían sus rebaños en la tierra que habitaban. Fue así que Esaú se ubicó en los montes de Seir, y Esaú es Edom. Estos son los descendientes de Esaú, padre de los edomitas, que viven en la región montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Rauel, hijo de Basemat, mujer también de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Tina, Omar, Sefo, Gatam y Cenez. Elifaz, hijo de Esaú, dio a luz a Amalek. Estos son los descendientes de Ada, esposa de Esaú. Estos son los hijos de Rauel: Nayat, Saraj, Sama y Mesa. Estos son los descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Y los hijos de Olivama, esposa de Esaú, hija de Ana, hijo de Sabeón, fueron estos: Jeús, Ileón y Coré. Estos son los jefes de los hijos de Esaú. De los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Sefo, el jefe Cenez, el jefe Coré, el jefe Gatam, el jefe Amalek. Estos son los jefes de Elifaz de la tierra de Edom. Estos son descendientes de Ada. Y estos son los hijos de Rauel, hijos de Esaú: Mahat, Sara, Samá, Mesa. Estos son los jefes de Rauel en la tierra de Edom, y son los descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Los hijos de Olivama, esposa de Esaú, son Jesús, Ileón, Coré, y estos son los jefes de Olivama, hijos de Ana, esposa de Esaú. Estos son los hijos de Esaú, y estos sus jefes. Esaú es Edom. Estos son los jefes joritas, etcétera, etcétera. Y estos son los nombres de los jefes, y son los nombres de su familia y territorios que el jefe Timá, el jefe Alba, el jefe Jefet, el jefe Olivama, el jefe Atá, etcétera, etcétera, han tenido como descendiente a Esaú, que es el padre de los edomitas. Génesis capítulo 37. Jacob por su parte se estableció en Canaán, país donde había vivido su padre. Historia de José. José y sus hermanos. Esta es la historia de la familia de Jacob. A los 17 años, José se dedicaba a cuidar ovejas, siendo todavía un adolescente. Ayudaba a los hijos de Bilhá y de Selfa, mujeres de su padre. En cierta ocasión informó a su padre sobre la mala reputación que sus hermanos tenían. Israel quería a José más que a otros hijos, pues le había nacido en su ancianidad. Incluso le había hecho una túnica con mangas. Sus hermanos, viendo que su padre le prefería a sus otros hijos, le tomaron rencor y hasta lo negaban el saludo. José tuvo un sueño y le contó a sus hermanos. Miren, les dijo, el sueño que he tenido. Estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo, cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía derecha. Entonces las gavillas de ustedes la rodearon y se postraron ante la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿eso quiere decir acaso que tú vas a reinar sobre nosotros? ¿O que nos vas a mandar?
y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus interpretaciones. José todavía tuvo otro sueño, y también se los contó a sus hermanos. Tuve otro sueño. Esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Su padre, que también lo escuchaba, le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es aquel que has tenido? ¿Acaso tu madre y tus hermanos tendremos que inclinarnos ante ti? Sus hermanos entonces se pusieron envidiosos con él, mientras que su padre conservaba esto en la memoria. Vendido por sus hermanos. Sus hermanos habían ido a apacentar el rebaño de su padre Siquem, e Israel dijo a José: Tus hermanos están cuidando las ovejas en los pastos de Siquem. Ven, que quiero mandarte donde ellos. Contestó José: Aquí estoy. Su padre le dijo: Anda a ver cómo está el rebaño y cómo se encuentran tus hermanos, y ven después a contármelo. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Un hombre lo vio andar perdido por los campos y le preguntó: ¿Qué buscas? Le respondió: Estoy buscando a mis hermanos. Dime por favor dónde están con sus rebaños. El hombre le contestó: Se han ido de aquí, pues les oí decir: Vámonos a Dotán. Y José salió en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Al verlos desde lejos y antes de que llegara, se pusieron de acuerdo para matarlo. Se dijeron: Allí viene el soñador. Ese es el momento de matarlo, y echémoslo en un pozo cualquiera, y digamos que algún animal feroz lo devoró. Ahí vamos a ver dónde quedan sus sueños. Al oír esto, Rubén quiso salvarlo de sus manos y les dijo: No lo maten, no derramen sangre, le dijo Rubén, échenlo más bien en aquella cisterna, allá en el desierto, pero no le pongan manos sobre él. Esto dijo para sacarlo de sus manos y devolverlo después a su padre. Fue así que cuando José llegó junto a ellos, le sacaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo tomaron y lo arrojaron a una cisterna que estaba seca sin agua. Se sentaron para comer cuando, alzando los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venían de Galat, con sus camellos cargados de goma, de bálsamo y de resina que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y tapar su sangre? Mejor vendámoslo a esos ismaelitas y no pongamos nuestras manos sobre él, pues es nuestro hermano y carne nuestra. Sus hermanos le hicieron caso, y al pasar unos mandianitas, que eran mercaderes, sacaron a José del pozo, lo vendieron por 20 monedas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Al regresar Rubén al pozo, ya no encontró a José. Rasgó sus vestidos y, volviendo donde estaban sus hermanos, les dijo: El muchacho ya no está, ¿y qué hago ahora? Entonces tomaron la túnica de José y, degollando un cabrito, lo tiñeron con su sangre. Enviaron la túnica de manga larga a su padre con este mensaje: Hemos encontrado a esto. Mira, ven y mira la túnica de tu hijo. Jacob la reconoció y exclamó: Es la túnica de mi hijo. Algún animal feroz lo ha devorado. José ha sido despedazado. Jacob desgarró sus vestidos, se vistió con sayal e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarlo, pero él no quería ser consolado, y decía: Estaré todavía de duelo cuando esta descendencia donde he dejado a mi hijo lo he dejado en las sombras. No sé qué hacer. Y su padre le lloró. Entretanto, los madianitas llegaron a Egipto y vendieron a José a Potifar, funcionario del palacio del faraón y capitán de la guardia. Génesis capítulo 38. Historia de Judá y Tamar. Por aquel tiempo Judá se separó de sus hermanos y bajó donde un tal Jirá, que era de Adullam. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Sué, a la que tomó por esposa. Esta quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Tuvo un segundo hijo al que llamó Onán, y estando en Kesib, dio a luz a su tercer hijo al que le puso el nombre de Selá. Judá tomó como esposa para su primogénito
a una mujer llamada Tamar. Primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé, y él lo hizo morir. Entonces Judá dijo a Onán: cumple con tu deber de cuñado, y toma a la esposa de tu hermano para darle descendencia a tu hermano. Onán sabía que aquella descendencia no sería suya, y así, cuando tenía relaciones con su cuñada, derramaba en tierra el semen para no darle un hijo a su hermano. Esto no le gustó a Yahvé, y también a él lo hizo morir. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: vuelve como viuda a la casa de tu padre hasta que mi hijo Sela se haga mayor, porque Judá tenía miedo de que Sela muriera también, al igual que sus hermanos. Tamar se fue y se quedó en la casa de su padre. Bastante tiempo después murió la esposa de Judá. Terminando el luto, Judá subió con su amigo Jirá de Adulam a Timna, donde estaban esquilando sus ovejas. Alguien informó a Tamar que su suegro iba camino de Timna para la esquila de su rebaño. Ella entonces se sacó sus ropas de su viuda, se cubrió con velo, y con el velo puesto fue a sentarse a la entrada de Enaín, que está en el camino a Timna. Pero veía que Sela era ya mayor y todavía no lo había hecho su mujer. Al pasar Judá por aquel lugar pensó que era una prostituta, pues tenía la cara pálida y toda tapada. Se acercó a ella y le dijo: déjame que me acueste contigo, pues no sabía que era su nuera. Ella le dijo: ¿y qué me vas a dar para esto? Él le dijo: te enviaré un cabrito de mi rebaño. Mas ella respondió: bien, pero me vas a dejar algo en prenda hasta que lo envíes. Judá preguntó: ¿qué prenda quieres que te dé? Ella contestó: el sello que llevas colgado de tu cuello, con su cordón, y el bastón que llevas en la mano. Él se los dio y se acostó con ella, y la dejó embarazada. Ella después se marchó a su casa, y quitándose el velo se puso sus ropas de viuda. Judá envió el cabrito por inmediato de su amigo de Adulam, con el fin de recobrar lo que había dejado la mujer, pero no lo encontró. Entonces preguntó a la gente del lugar: ¿dónde está la prostituta que se sienta en Enaín, al borde del camino? Le respondieron: nunca ha habido prostituta alguna por allí. Volvió, pues, el hombre donde Judá y le dijo: no lo he encontrado, e incluso las personas del lugar dicen que jamás han visto una prostituta por estos lados. Judá respondió: que se quede no más con la prenda, con tal de que la gente no se ría de nosotros. Después de todo, yo le mandé el cabrito, y si tú no la has encontrado, yo no tengo la culpa. Como 3 meses después le contaron a Judá: tu nuera, Tamar, se ha prostituido y ahora está esperando un hijo. Entonces Judá dijo: llévala afuera y que sea quemada viva. Pero cuando ya la llevaban, ella mandó decir a su suegro: me ha dejado embarazada el hombre a quien pertenecen estas cosas. Averiguo pues quién es el dueño de este anillo, este cordón y de este bastón. Judá reconoció que eran suyos y dijo: soy yo el culpable y no Tamar, porque no le he dado a mi hijo Sela. Y no tuvo más relaciones con ella. Cuando le llegó el tiempo de dar a luz, resultó que tenía 2 gemelos en su seno. Al dar a luz, uno de ellos sacó una mano, y la partera lo agarró y lo ató a ella con un hilo rojo, diciendo: este ha sido el primero en salir. Pero el niño retiró la mano y salió su hermano. ¿Cómo te has abierto brecha?, dijo la partera, y lo llamó Pérez. Después salió el que tenía el hilo atado a la mano y lo llamó Seraj. Génesis capítulo 39. José, pues, fue conducido a Egipto, y Putifar, funcionario del palacio del faraón y capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían traído. Yahvé estuvo con José, y le fue bien en todo, y se quedó en casa del egipcio su amo. El egipcio vio que Yahvé estaba con José, y hacía prosperar todo cuanto emprendía. José le cayó en gracia a su amo, quien lo retuvo junto a él, lo hizo mayordomo de su casa y le confió todo cuanto tenía. Desde ese momento, Yahvé bendijo la casa del egipcio en consideración a José. Dio prosperidad tanto a la casa como al campo. En vista de esto, el egipcio dejó que José administrara todo cuanto poseía,
y ya no se preocupaba más que de su propia comida. José era muy varonil y de buena presencia. Algún tiempo después, la esposa de su amo puso sus ojos en él y le dijo: «Acuéstate conmigo». Pero José se negó y le dijo: «Mi señor confía tanto en mí que no se preocupa para nada de lo que pasa en la casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. Aquí tengo tanto poder como él. Nada me ha prohibido, excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo, pues, voy a cometer tal mal grande y pecar contra Dios?» Y aunque ella insistía día tras día, José se negó a acostarse a su lado y estar con ella. Cierto día, José entró a la casa para cumplir su oficio y ninguno del personal de la casa estaba en ella. La mujer lo agarró de la ropa diciendo: «Vamos, acuéstate conmigo». Pero él, dejándole su ropa en la mano, salió fuera corriendo. Ella vio que José había huido, pero ella tenía en sus manos su ropa. Llamó pues a sus sirvientes y les dijo: «Miren, han traído aquí a un hebreo para que se burle de nosotros. Ha querido aprovecharse de mí, pero yo me he puesto a gritar, y al sentir que yo levantaba la voz y gritaba, salió huyendo y dejó su manto en mis manos». La mujer depositó el manto a su lado hasta que el patrón de José llegó a la casa y le repitió las mismas palabras. «Ese esclavo hebreo que tú nos has traído se me acercó para abusar de mí. Cuando grité pidió auxilio, él salió huyendo y dejó su ropa en mis manos». Cuando el patrón oyó lo que decía su esposa, él dijo: «Mira lo que me ha hecho tu esclavo». Él se puso furioso. Tomó preso a José y lo metió en la cárcel, donde estaban encarcelados los prisioneros del rey. Y José quedó encarcelado. Pero Yahvé lo asistió y fue muy bueno con él, e hizo que cayera en gracia al jefe de la prisión. Este le confió el cuidado de todos los que estaban en la prisión, y todo lo que hacía en la prisión, José lo dirigía. El jefe de la cárcel no controlaba absolutamente nada de cuanto administraba José, pues decía: «Yahvé está con él y hace que le vaya bien en todo». Génesis capítulo 40. José interpreta los sueños. Sucedió tiempo después que dos funcionarios, el que él preparaba las bebidas para el rey de Egipto y el panadero principal, cometieron algunas faltas contra su señor el rey de Egipto. Faraón se enojó contra él que le preparaba las bebidas y contra su panadero, y los entregó en custodia al capitán de la guardia en la misma cárcel que estaba José. El capitán de la guardia encargó a José que los atendiera y que se quedaran algún tiempo arrestados. Una noche, tanto el que preparaba las bebidas como el panadero principal del rey de Egipto tuvieron ambos un sueño en la prisión, y cada sueño requería una interpretación. Cuando José los vino a ver por la mañana, se dio cuenta de que estaban muy preocupados. Preguntó entonces a sus oficiales del faraón que estaban con él en la prisión: «¿Por qué amanecieron con tan mala cara?». Y le contestaron: «Los dos hemos tenido un sueño y nos falta quien lo interprete». José les dijo: «¿No es Dios quien es el que interpreta los sueños? Vamos, cuéntenme lo que soñaron». El que preparaba la bebida del rey contó su primer sueño a José, diciéndole algo así: «En mi sueño había frente a mí una parra, y en la parra 3 sarmientos. Apenas brotó, apareció la flor y maduraron los granos en los racimos. Yo tenía en la mano la copa del faraón, y tomando aquellas uvas las exprimía en la copa del faraón y ponía la copa en sus manos». José le dijo: «Esto es lo que quiere decir tu sueño. Los 3 sarmientos significan 3 días. Dentro de 3 días Faraón te pondrá la cabeza en alto, pues te restablecerá en tu oficio y volverás a colocar la copa en manos del Faraón, como lo hacías antes, cuando eras jefe de los que preparaban su bebida. Acuérdate pues de mí cuando recuperes tu puesto, y habla en favor al Faraón, para que me mande sacar de esta cárcel, pues contra mi voluntad fui raptado del país de los hebreos, y tampoco aquí he hecho nada por lo que merezca estar en prisión». Al ver el jefe de los panaderos que José había dado una interpretación favorable, le dijo: «Voy a contar ahora mi sueño. Había 3 canastos de pan blanco sobre mi cabeza. En el canasto de arriba
había toda clase de pasteles de los que come Faraón, pero los pájaros se los comían del canasto que estaba sobre mi cabeza. Respondió José: ese es el significado. Los 3 canastos son 3 días. Pasados 3 días Faraón te pondrá la cabeza en alto, pues te colgará en un árbol y las aves vendrán a comer tu carne. Al tercer día era el cumpleaños del Faraón y dio un banquete a todos sus servidores, y cuando estuvo con ellos se acordó del jefe, de los que preparaban las bebidas y del jefe de los panaderos. Repuso en ellos el puesto el que preparaba las bebidas y de nuevo para poner la copa en las manos del Faraón, mientras que el jefe de los panaderos lo hizo colgar tal como José lo había interpretado. El que preparaba las bebidas no se volvió a acordar de José, sencillamente lo había olvidado. Génesis capítulo 41. Los sueños del Faraón. 2 años después, Faraón tuvo este sueño. Estaba él a la orilla del Nilo, cuando vio que salían del río 7 vacas hermosas y muy gordas, que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas, que se pusieron al lado de las primeras a las orillas del río. Pero las 7 vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas gordas y hermosas. Entonces Faraón se despertó. Se quedó de nuevo dormido y tuvo otro sueño. Vio 7 espigas granadas y buenas que salían de un mismo tallo. Después de estas brotaron otras 7 espigas pequeñas y quemadas por el viento, y estas espigas pequeñas y quemadas por el viento se tragaron a las 7 granadas y repletas. Se despertó el Faraón y se dio cuenta que era un sueño. Aquella mañana Faraón se levantó muy preocupado y mandó a llamar a todos los adivinos y sabios de Egipto. Les contó sus sueños, pero ninguno fue capaz de interpretarlos. Entonces el jefe de los que preparaban las bebidas pidió palabra y dijo al Faraón: me estoy acordando de que algo falta. Me estoy acordando, Faraón, de que se había enojado contra sus siervos y dejó detenido en la casa del capitán de la guardia junto con el panadero del palacio a alguien. Él y yo tuvimos sendos sueños en la misma noche y que requerían una interpretación. Con nosotros estaba un joven hebreo, un servidor del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él los interpretó. A cada uno les dio la interpretación y todo sucedió tal como él había dicho. Yo fui repuesto en mi cargo y el jefe de los panaderos fue ahorcado. Faraón entonces mandó a traer a José. Fue sacado rápidamente de la cárcel, lo afeitaron y cambiaron su ropa y lo presentaron a Faraón. Dijo Faraón a José: he tenido un sueño y nadie ha sido capaz de explicarlo, pero he oído decir que de ti se basta con que cuenten un sueño para que tú lo interpretes. José respondió: no soy yo, sino Dios quien te dará una respuesta acertada. Y Faraón contó su sueño a José. Estaba yo parado a la orilla del río, cuando de pronto subieron del río 7 vacas hermosas y muy gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Pero detrás de ellas subieron otras 7 vacas tan flacas y feas como no se había visto en todo Egipto. Bla, 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 bla. Entonces José dijo a Faraón: el sueño de Faraón es un solo. Dios ha anunciado al Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas hermosas, al igual que las 7 espigas granadas, son 7 años de abundancia. Las 7 vacas feas y raquíticas que salieron detrás, al igual que las 7 espigas vacías y quemadas por el viento del este, son 7 años de hambre. Como dije a Faraón, Dios le está manifestando lo que está por suceder. Vendrán 7 años de gran abundancia en todo Egipto, pero enseguida vendrán 7 años de escasez que harán olvidar toda la abundancia anterior, y el país quedará extenuado por el hambre. Tan terrible será la escasez que sobrevendrá que ya nadie volverá a recordar los tiempos de abundancia. Si el sueño se te presentó 2 veces, eso quiere decir que Dios está muy decidido a realizar estas cosas y que se apresura a cumplirlas. Ahora pues, aconsejó a Faraón que busque un hombre inteligente y sabio para ponerlo al frente de Egipto. Que Faraón nombre, además, intendentes en todo el país para que recauden la 5ª parte de la cosecha durante esos 7 años de abundancia. Recogerán todos los víveres de esos 7 años de abundancia y almacenarán el grano en las ciudades donde lo guardan bajo la autoridad de Faraón. De esta manera
habrá reservas en el país para los 7 años de escasez que van a afectar a Egipto, y el pueblo no morirá de hambre. José, primer ministro. La propuesta de José agradó a Faraón y a sus sirvientes, y dijo Faraón a sus oficiales: ¿Se podrá encontrar otro hombre como este, que tenga el Espíritu de Dios? Y dijo a José: Puesto que Dios te ha dado saber todo esto, no hay hombre más inteligente ni sabio que tú. Tú estarás al frente de toda mi casa, y todo mi pueblo obedecerá a tus órdenes. Solamente yo estaré por encima de ti. Faraón dijo a José: Mira, te he puesto al frente de todo el país de Egipto. Y quitándose el anillo de su dedo, lo puso en el dedo de José. Lo hizo vestir con ropas de lino fino, y le puso un collar de oro en el cuello. Luego lo hizo subir a la segunda carroza del palacio, e iban gritando delante de él: ¡Abran camino! Así quedó José al frente de todo el país de Egipto. Dijo Faraón a José: Yo soy Faraón. Sin tu consentimiento nadie moverá mano o pie en Egipto. Faraón llamó a José Sapnat Patneaj, y le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote del dios On. Después de esto, José salió a recorrer todo el país de Egipto. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. Se retiró de su presencia y empezó a recorrer todo el país de Egipto. Durante los 7 años de abundancia hubo grandes cosechas. José juntó todos los víveres producidos en estos años de abundancia e hizo reservas en las ciudades. En cada ciudad almacenó los productos del campo de sus alrededores, y así José juntó una cantidad de trigo tan enorme como la arena del mar, hasta el punto que perdieron la cuenta, pues sobrepasaba todo cálculo. Antes de que llegaran los años de hambre, José tuvo 2 hijos de su esposa Asenat, hija de Potifera, sacerdote del dios On. Al primero lo llamó Manases, que significa he olvidado, pues se dijo: Dios me ha hecho olvidar mi pena y a la familia de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, que significa he fructificado, pues se dijo: Dios me ha hecho fecundo en el país de mi aflicción. Pasados los 7 años de abundancia en Egipto, pasaron los 7 años de escasez, tal como José había anunciado. Hubo hambre en todos los países, pero en todo Egipto había pan. Cuando en Egipto se sintió el hambre, el pueblo pidió pan a gritos, y Faraón decía a todos los egipcios: Vayan a José y hagan lo que él les diga. Había escasez por todo el país, pero José abrió los almacenes y vendió trigo a los egipcios. Una gran hambruna asolaba a todo el mundo. Como el hambre se hacía sentir más y más en todos los países, de todas partes venía a Egipto a comprar trigo a José. Génesis capítulo 42. Los hijos de Jacob bajan a Egipto. Al saber Jacob que había trigo en Egipto, dijo a sus hijos: ¿Por qué están ahí mirando el uno al otro? He oído que se vende trigo en Egipto. Vayan también ustedes allá y compren trigo para nosotros, pues es cosa de vida o muerte. Los hermanos de José, 10 de ellos, bajaron entonces a Egipto para comprar trigo. Jacob no dejó ir con ellos a Benjamín, hermano de José, pues pensaba: no sea que le vaya a pasar algo. Se fueron los hijos de Israel a comprar trigo junto con otra gente, pues arreciaba el hambre en Canaán. Siendo José el gobernador del país, vendía el trigo a toda la gente. Al llegar sus hermanos, se postraron ante él hasta tocar el suelo con la cara. José reconoció a sus hermanos, pero no se los dio a entender, sino que más bien los trató duramente. Les preguntó: ¿De dónde vienen ustedes? Respondieron ellos: venimos de la tierra de Canaán a comprar grano para comer. José, pues, había reconocido a sus hermanos, pero no ellos a él. Y se acordó José de los sueños que había tenido con respecto a ellos. Les dijo: ustedes son espías y vienen a descubrir los secretos del país. Respondieron ellos: no, Señor, tus siervos han venido a comprar alimentos. Somos todos hijos de un mismo padre y somos honrados. Tus servidores no son espías. Pero él les dijo: no, ustedes han venido a descubrir los puntos débiles del país. Ellos se defendieron diciéndole:
Éramos 12 hermanos, hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se quedó con nuestro padre y el otro ya no vive. José insistió todavía. Lo que he dicho son ustedes espías. Y ahora mismo los pondré a prueba. Por la vida del faraón, que ustedes no dejarán este país hasta que no llegue aquí su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano y los demás quedarán presos. Así sabré si es cierto lo que me acaban de decir. Y si me han mentido, por la vida del faraón, que quedará así comprobado que son espías. Y los metió a todos en la cárcel por 3 días. Al tercer día, José les dijo: les doy un medio para que se salven, pues yo también tengo temor de Dios. Si han dicho la verdad, que se quede solo uno de ustedes como prisionero en la casa de la guardia, donde ahora están, y los demás llevarán el trigo que tanta falta hace a sus casas. Pero habrán de traerme a su hermano menor para que yo compruebe que es cierto lo que ustedes me han dicho, y así podrán salvar su vida. Así se hizo, y ellos comentaban entre sí: verdaderamente estamos pagando lo que hicimos con nuestro hermano, pues a pesar de ver su aflicción y de oír sus súplicas, no le hicimos caso. Pero ahora ha venido sobre nosotros esta desgracia. Rubén dijo a los demás: ¿no les decía yo que no le hicieran mal al muchacho? Pero ustedes no me escucharon, y ahora estamos pagando por su muerte. Ellos no sabían que José les entendía, pues entre él y ellos había un intérprete. Al oír esto, José se retiró y lloró. Después volvió a hablar con sus hermanos, tomó a Simeón, lo hizo amarrar en su presencia. José mandó llenar de trigo sus bolsas, devolverle a cada uno dentro de su bolsa su dinero y también que se les diera provisiones para el camino, y así se hizo. Cargaron, pues, el trigo sobre sus burros y se fueron. Cuando acamparon para pasar la noche, uno de ellos abrió su bolsa para dar forraje a su burro y vio su plata. Estaba en la boca de la bolsa. Les dijo a sus hermanos: me han devuelto el dinero, está aquí en mi bolsa. Se quedaron sin aliento y se miraban asustados mientras decían: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Al llegar donde su padre Jacob, en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había ocurrido. El hombre que gobierna ese país nos habló con aspereza y nos tomó por espías. Pero nosotros le dijimos: nosotros somos gente honrada y no espías. Éramos 12 hermanos, dijo del mismo padre, pero uno de nosotros ya no vive, y el hermano más pequeño se quedó con nuestro padre en el país de Canaán. Entonces el señor del país nos dijo: para que yo pueda comprobar si ustedes dicen la verdad, se van a quedar conmigo uno de ustedes. Mientras tanto, tomen lo que hace falta en sus casas y márchense, pero tráiganme a su hermano menor y así conoceré que ustedes son personas honradas y no espías. Solo entonces les devolveré a su hermano y podrán moverse libremente por este país. Ahora bien, cuando vaciaron sus bolsas, cada uno de ellos encontró su dinero en la boca de la misma. Este descubrimiento les produjo temor a ellos y a su padre. Jacob, su padre, les dijo: ustedes me van a dejar sin hijos. Falta José, falta Simeón, y ahora quieren llevarse a Benjamín. Todas estas cosas recaen sobre mí. Pero Rubén dijo a su padre: quita la vida a mis 2 hijos, si no te los devuelvo. Confíamelo a mí, y yo te lo traigo de vuelta. Jacob respondió: no bajará mi hijo con ustedes. Su hermano ha muerto, y solo me queda él. Si le ocurre cualquier desgracia en el viaje, me moriré de pena en mi ancianidad, y será por culpa de ustedes. Génesis capítulo 43. Segundo viaje a Egipto. La escasez de alimentos seguía muy grande en el país, y cuando se acabó el trigo que habían traído de Egipto, su padre les dijo: vuelvan a comprarnos un poco de comida. Judá le contestó: aquel hombre nos dijo bien claro que no nos admitiría en su presencia, si no iba con nosotros nuestro hermano. Si mandas a Benjamín con nosotros, entonces iremos a buscar provisiones, pero si no lo mandas, no bajaremos por aquel hombre que nos dijo: no verán mi cara si no está con ustedes su hermano, el más pequeño. Dijo entonces Israel: ¿por qué? Para desgracia mía, le dijeron a ese hombre que tenían otro hermano. Ellos contestaron: aquel hombre nos interrogó con tanta insistencia sobre nosotros y nuestra familia,
¿Vive todavía el padre de ustedes? ¿Tienen algún otro hermano? Y nosotros contestamos a estas preguntas. ¿Cómo íbamos a imaginar que nos diría, tráiganme a su hermano? Entonces Judá dijo a su padre Israel, deja que el muchacho venga conmigo, para que podamos partir. Solo así podremos seguir viviendo nosotros y nuestros hijos en vez de morir. Yo respondo por él, pídeme cuenta de él. Si no te lo traigo de vuelta y no te lo muestro de nuevo, no me perdones jamás esta falta. Si no nos hubiéramos demorado tanto, a esas horas ya estuviéramos vuelto 2 veces. Israel su padre les dijo, ya no me queda más remedio. Hagan lo siguiente, echen en sus bolsas algo de los productos del país, tragacanto, miel, goma, laudano, pistacho y almendras, y llévenselo como regalo a ese hombre. Tomen doble cantidad de plata y devuelven el dinero que apareció en la boca de sus bolsas. Tal vez se deba a una equivocación, y tomen a su hermano menor para volver con aquel hombre. Que el Dios de las alturas les haga misericordia ante este hombre, para que les devuelva a su otro hermano y a Benjamín. En cuanto a mí, si pierdo a mis hijos, es que tenía que perderlos. Tomaron entonces los regalos y doble cantidad de dinero, y también a Benjamín, y bajaron a Egipto. Se presentaron ante José. Cuando José vio a Benjamín, estaba con ellos, dijo a su mayordomo, lleva a casa a estos hombres. Haz matar algún animal y que se prepare un banquete, porque estos hombres comerán conmigo a mediodía. El mayordomo hizo como José les ordenó y llevó a estos hombres a casa de José. Ellos se asustaron porque los llevaban a la casa de José y comentaban entre sí, seguramente nos traen aquí a causa del dinero que se nos fue devuelto la primera vez. Nos están preparando una trampa y nos van a asaltar. Nos tomarán como esclavos y se apoderarán de nuestros burros. Por eso, estando ya para pasar la puerta, se acercaron al mayordomo de José y le dijeron, perdón, mi señor, pero ya vinimos una vez a comprar grano, y cuando en la posada abrimos nuestras bolsas del dinero, nuestras bolsas había en cada una bolsas llenas de plata. Contamos bien la plata y ahora le traemos aquí para devolverla. Y traemos además plata para comprar más comida. No sabemos quién puso el dinero en nuestras bolsas. El mayordomo les dijo, quédense tranquilos y no tengan miedo. El Dios de ustedes y el Dios de su padre les ha puesto ese tesoro en sus bolsas, pues yo recibí toda su plata. Y enseguida les devolvió a Simeón. El hombre los hizo entrar a la casa de José y les dio agua para que se lavaran los pies y mandó a dar forraje a sus burros. Ellos prepararon el regalo y esperaron a que José llegara a mediodía, porque había oído decir que comería allí. Al entrar José en la casa, le ofrecieron el regalo y lo saludaron inclinándose hasta el suelo. Él les preguntó cómo estaban, y les dijo, ¿está bien el padre de ustedes, aquel anciano de que me hablaron? ¿Vive todavía? Ellos respondieron, tu siervo, nuestro padre, está bien y todavía vive. Y se arrodillaron inclinándose hasta el suelo. Entonces José, levantando la vista, vio a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre, y dijo, ¿es este el hermano menor del cual me hablaron? Y le dijo, Dios te bendiga, hijo mío. José tuvo que salir rápidamente porque se sintió muy conmovido por la presencia de su hermano, y le vinieron ganas de llorar. Apenas entró en su habitación y se puso a llorar. Después se lavó la cara y volvió. Tratando de dominarse, ordenó, sirvan la comida. Se la sirvieron por separado a él aparte, también aparte a ellos, y a los egipcios que comían con él también les sirvieron aparte. Es que los egipcios no pueden comer con los hebreos. De hacerlo, Egipto se tendría por deshonrado. Se sentaron frente a él, empezaron por el mayor de acuerdo a su derecho y terminaron por el menor como corresponde a un joven, mirándose el uno al otro con asombro. Después separó para ellos porciones de los que se les ponía adelante, y la porción de Benjamín era 5 veces más grande que la de los demás, y bebieron con él hasta que todos se sintieran muy alegres. Génesis capítulo 44. La copa de José en la bolsa de Benjamín. Entonces José ordenó a su mayordomo, llena de alimentos las bolsas de estos hombres, todo lo que puedan llevar, y coloca el dinero de cada uno en la boca de su bolsa. En la bolsa del menor pondrás junto con el dinero de su trigo y también mi copa de plata.
El mayordomo hizo tal como José le había ordenado. Al amanecer fueron despedidos. Los hombres con sus burros habían salido ya de la ciudad y se encontraban a una poca distancia cuando José dijo a sus hombres: y cuando los alcances les dirás: ¿por qué han devuelto mal por bien? ¿No es esta la copa de plata en que bebe mi señor y con la que también practica la adivinación? Han obrado muy mal hacer esto. Él los alcanzó y les habló en esa forma. Ellos le respondieron: ¿por qué habla así mi señor? Jamás habríamos cometido semejante cosa. Si te trajimos desde Canaán la plata que encontramos en nuestras bolsas, ¿cómo íbamos ahora a robar oro y plata de la casa de tu señor? Si alguno de nosotros, tus siervos, se le encuentra el objeto, que muera, y también nosotros seremos esclavos de mi señor. Muy bien, dijo él. Sea como sea, ustedes lo han dicho. Aquel a quien se encuentra el objeto será mi esclavo, pero ustedes quedarán libres. Rápidamente bajó a cada uno su bolsa y cada uno la abrió. El mayordomo lo registró empezando por el mayor y terminando por el más joven, y la copa se encontró en la bolsa de Benjamín. Entonces rasgaron sus ropas y, cargando cada uno su burro, volvieron a la ciudad. Judá y sus hermanos volvieron a la casa de José, que todavía estaba allí, y se postraron con el rostro por tierra delante de él, y José les dijo: ¿qué han hecho? ¿No sabían que un hombre como yo iba a adivinarlo? Contestó Judá: ¿qué podemos decir, mi señor, y cómo podemos justificarnos? Dios ha descubierto alguna falta en tus servidores. En adelante seremos esclavos de mi señor, junto con aquel en cuyo poder se encontró la copa. Pero José respondió: jamás haría tal cosa. El hombre a quien se le halló la copa será mi esclavo, pero ustedes pueden volver en paz donde su padre. Entonces se adelantó Judá y le dijo: permíteme, señor mío, que pueda ser tu siervo, decirte algunas palabras sin que te enojes contra mí, aunque tú eres como un faraón. Tú, mi señor, preguntaste a tus siervos la otra vez: ¿tienen todavía padre o hermano? Y nosotros contestamos: tenemos todavía a nuestro padre muy anciano, con un muchachito que le nació en su vejez. Este tenía un hermano, hijo de la misma madre, pero murió, y le queda solo ese hijo de ella. Por eso su padre lo quiere mucho. Después nos dijiste que baje aquí con ustedes y que yo mismo lo vea. Y nosotros te respondimos: el muchacho no puede dejar a su padre, porque si lo abandona, éste morirá. A menos de que vaya con nosotros nuestro hermano menor, porque no nos recibiría aquel hombre. Si nuestro hermano menor no está con nosotros, entonces nuestro padre nos dijo: ustedes saben que mi esposa me dio 2 hijos. Uno se me fue, al que no he vuelto a ver, y que creo que ha sido despedazado por las fieras. Si ahora llevan de mi lado también a este, y le sucede alguna desgracia, me moriré de pena en mi ancianidad, y será por culpa de ustedes. Ahora yo no puedo volver donde mi padre sin el muchacho, pues no vive sino por él. Y al ver que el muchacho no está, él morirá. Y por culpa nuestra, nuestro padre morirá de pena en su ancianidad. Yo, tu servidor, me hice responsable por el joven ante mi padre, y le dije: si no te lo traigo de vuelta, será culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, pues, que no se quede en el lugar del joven. Te pido de favor que yo me quede en el lugar, como esclavo de mi señor, para que así el muchacho suba con sus hermanos. Yo no podría regresar a la casa de mi padre sin el joven. No quiero ver la aflicción de mi padre. Génesis capítulo 45. José se da a conocer. A este punto, José no pudo ya contenerse más delante de aquella gente que estaba con él, y gritó: salgan todos de aquí. No quedaba ninguno cuando José se dio a conocer a sus hermanos, pero rompió a llorar tan fuerte que lo oyeron los egipcios y los servidores de Faraón. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Ellos quedaban tan aterrados de verlo que no podían responderle. Él les dijo: acérquense, y se acercaron. Yo soy José. Pero ellos aún estaban temblando de miedo. Yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se apenen, ni les pese por haberme vendido, porque Dios me ha enviado aquí delante de ustedes para salvarles la vida. Y van 2 años de hambre en la tierra,
y aún quedan 5, en los que no se podrá arar ni cosechar. Dios, pues, me ha enviado por delante de ustedes, para que nuestra raza sobreviva en este país. Ustedes vivirán aquí hasta que suceda una gran liberación. No han sido ustedes, sino Dios, que me envió aquí. Él me ha hecho familiar de Faraón, administrador de su palacio y gobernador de todo el país de Egipto. Vuelvan pronto donde mi padre y díganle: esto te manda decir tu hijo José. Dios me ha hecho dueño de todo Egipto. Ven a mí sin demora. Vivirás en la región de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y tus nietos, con tus rebaños, tus animales y todo cuanto posees. Aquí yo cuidaré de ti y nada te faltará a ti, a tu familia, ni a cuantos dependen de ti. Durante estos 5 años de hambre que aún quedan, ahora ustedes me ven, y usted y su hermano Benjamín lo ve, que soy yo quien les está hablando. Cuenten a mi padre la gloria que tengo en Egipto y todo lo que han visto, y luego den prisa en traer aquí a mi padre. Dicho esto, José abrazó llorando a Benjamín, quien también lloró. Después, entre lágrimas, abrazó y besó a cada uno de sus hermanos, a que se pusieron a conversar con él. La noticia que había llegado a los hermanos de José llegó hasta la casa de Faraón. Se decía: han venido los hermanos de José. Esta noticia agradó a Faraón y también a sus oficiales. Faraón dijo a José: dile esto a sus hermanos: carguen sus burros y regresen a Canaán. Tomen a su padre y a sus familias y vengan aquí. Yo les daré lo mejor del país de Egipto y comerán lo mejor de esta tierra. Lleven del país de Egipto carretas para sus niños y mujeres y traigan a su padre. No se preocupen por las cosas que dejan allá, pues lo mejor de Egipto será para ustedes. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les consiguió carretas según la orden del faraón y los proveyó de víveres para el camino. A cada uno le regaló un vestido, pero a Benjamín le regaló 300 monedas de plata y 5 vestidos, y puso además 10 burros cargados con los mejores productos de Egipto y 10 burras cargadas de trigo, pan y víveres para el viaje de su padre. Después despidió a sus hermanos que se fueron, pero antes les recomendó que no pelearan por el camino. Subieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde estaba Jacob su padre. Le dieron la buena noticia: José vive todavía y es el que manda en todo el país de Egipto. Pero Jacob no se conmovió, pues no les creyó. Ellos repitieron todas las palabras que José les había dicho y le mostraron las carretas que José les había mandado para que se trasladara. Entonces revivió el espíritu de Jacob y exclamó: me basta con saber que mi hijo José vive todavía. Iré donde él y lo veré antes de morir. Génesis capítulo 46. Jacob baja a Egipto. Israel partió con todo lo que tenía y al llegar a Berseba ofreció allí sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios habló a Israel durante la noche en una visión y le dijo: Jacob, Jacob. Aquí estoy, contestó él. Y Dios prosiguió: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y también te haré volver aquí. José te cerrará los ojos. Jacob dejó Berseba y los hijos de Israel llevaron a su padre junto a sus hijos pequeños y sus mujeres en las carretas que Faraón había mandado para transportarlos. También tomaron sus rebaños y todo lo que habían adquirido en Canaán y allí se entraron a Egipto, Jacob y toda su descendencia, sus hijos y los hijos de sus hijos, sus hijas y los hijos de sus hijas. En una palabra, hizo que entrara con toda su familia en Egipto. Esos son los nombres y descendientes de Israel que entraron a Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén el primogénito de Jacob y sus hijos Enoc, Falú, Hezrón y Carmí. Los hijos de Simeón, Hamuel y Gemín, Jaod, Joaquín, Soar y Saúl, cuya madre era cananea. Los hijos de Leví, Huerzón, Coat y Mesrarí. Los hijos de Judá, Onán, Sela,
Fares, Saraj. Los hijos de Fares, Gersón y Hamul. Los hijos de Isaacar, Tolá, Fua, Job y Sumurón. Los hijos de Zabulón, Sared, Elón y Jalel. Estos son los hijos que Lía había dado a Jacob en Padamaram, además de su hija Dina. En total, entre hijos e hijas eran de 33 personas. Los hijos de Gad, Selfión, Hagi, Suni, Esebón, Eri, Orodi y Ereli. Los hijos de Aser, Jamné, Jesua, Jesuí, Berugia y su hermana Seraj. Los hijos de Beria eran Ebel y Melquiel. Estos son los hijos de Selfa, la esclava que Labán dio a su hija Lía. Selfa fue madre y Jacob el padre. En total 16 personas, etcétera, etcétera. En todos este total de personas que Jacob entraron con Egipto, un total de 70 personas. Encuentro de Jacob con José. Antes de que entrara en Gosén, Jacob mandó delante a Judá para avisar a José de que estaba por llegar a la tierra de Gosén. José enganchó su carro y fue al encuentro de su padre a Gosén. Al verlo lo abrazó y lloró largamente sobre su cuello. Y dijo Israel a José: Ahora ya puedo morir, porque he visto tu rostro y porque vives todavía. Después dijo José a sus hermanos y a toda la familia de su padre: Voy ahora mismo a anunciar a Faraón que mis hermanos y familia de mi padre, que vivían en tierra de Canaán, acaban de llegar. Le diré también que ustedes son pastores de ovejas, que se dedican a la crianza de animales, y que han traído rebaños, vacas y todas sus pertenencias. Así pues, cuando Faraón les llame y les pregunte cuál es su oficio, ustedes contestarán: Tus servidores hemos sido pastores desde nuestra niñez hasta el día de hoy, como lo fueron también nuestros padres. Así se podrán quedar ustedes en esta tierra de Gosén, ya que los egipcios aborrecen a todos los pastores de ovejas. Génesis capítulo 47. Llegó pues José donde estaba el faraón con la noticia de que su padre y sus hermanos habían llegado a Canaán, con sus rebaños, vacas y demás pertenencias, y que se encontraban en la tierra de Gosén. Después escogió a 5 de sus hermanos y los presentó a Faraón. Esto les preguntó: ¿A qué se dedican? Ellos contestaron: Nosotros, tus servidores, somos pastores de ovejas, como lo fueron nuestros padres. Hemos venido a vivir a este país porque ya no quedaban pastos para nuestros rebaños, debido a la gran sequía que asola el país de Canaán. Por eso te rogamos que nos permitas vivir en la tierra de Gosén. Entonces el faraón dijo a José: Que vivan en el país de Gosén, y si sabes que entre ellos hay hombres capacitados, ponlos como pastores principales de mis ganados. Faraón, rey de Egipto, supo que Jacob y sus hijos se habían presentado a José en Egipto. Entonces dijo a José: Tu padre y tus hermanos han venido a ti. Todo el país de Egipto está a tu disposición. Que tu padre y tus hermanos se establezcan en la mejor parte del país. Los hijos de Jacob en Egipto. José trajo después a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Después de que Jacob lo saludó, Faraón le preguntó: ¿Cuántos años tienes? Jacob respondió: Los años de mi peregrinación son 130. Pocos y malos han sido los días de mi vida, y no me ha llegado a igualar los años de vida de mis padres durante su peregrinación. Después Jacob volvió a bendecir a Faraón y se retiró ante su presencia. José instaló a su padre y a sus hermanos y les dio su propiedad en la tierra de Egipto, en el mejor lugar de la comarca de Ramsés, tal como Faraón había ordenado. Y José proveyó de lo necesario para vivir a su padre, a sus hermanos y a toda la familia de su padre, teniendo en cuenta el número de sus dependientes. La escasez se hizo más fuerte y no se encontraban alimentos en toda la tierra. Egipto y Canaán estaban agotados por el hambre. Había en la tierra de Egipto y de Canaán a cambio de trigo que compraban, y llevó toda esa plata al palacio de Faraón. Cuando se acabó la plata de Egipto y de Canaán, todos los egipcios comenzaron a llegar donde José para decirle: Danos pan. ¿Acaso nos vas a dejar a morir porque se nos terminó el dinero?
José les respondió: si no tienen más dinero, denme sus ganados, y yo en cambio les daré pan. Trajeron sus ganados a José, y José les dio pan de sus caballos, ovejas, vacas y burros. De esta manera los abasteció de pan durante ese año a cambio de todos sus ganados. Al año siguiente volvieron donde él, diciendo: no podemos ocultar a nuestro señor que se nos ha terminado el dinero y que los ganados ya son todos tuyos. Tan solo nos quedan nuestros cuerpos y nuestras tierras. Tú no puedes vernos morir a nosotros y nuestras tierras. Cómpralas, pues a nosotros y a nuestras tierras, a cambio de pan, y seremos nosotros y nuestras tierras propiedad de Faraón. Danos trigo para que no muramos, así que viviremos y nuestra tierra no quede desolada. De este modo José adquirió para Faraón todas las tierras de Egipto, pues los egipcios tuvieron que vender sus campos, ya que el hambre los apretaba y la tierra pasó a ser toda de Faraón. En cuanto al pueblo, lo redujo a la servidumbre desde un extremo al otro del Egipto. La única tierra que no compró fue la de los sacerdotes, pues había un decreto de Faraón en favor de ellos, y él debía procurarles el alimento, por eso no vendieron sus tierras. Entonces José dijo al pueblo: ¿ya ven que he comprado a ustedes y sus tierras para Faraón? Aquí tienen semillas, siembren la tierra. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, darán la quinta parte a Faraón, y las otras 4 partes restantes serán para ustedes como semillas de siembra, y como alimento para ustedes, su familia y los que estén en su casa. Ellos respondieron: puesto que nos has salvado la vida, servirte, hemos aceptado ser como esclavos del Faraón. Entonces, así José impuso como ley que la quinta parte de los productos de la tierra de Egipto debe ser entregada a Faraón, y esa norma perdura hasta el día de hoy. Solo las tierras de los sacerdotes no pasaron a poder de Faraón. Los israelitas vivieron en el país de Egipto, en la tierra de Gosén. Tomaron posesión de ella, tuvieron muchos hijos y se multiplicaron en número. Jacob vivió en Egipto 17 años de los 147 que duró su vida, y cuando los días de su vida se acercaron a su fin, llamó a su hijo José y le dijo: si me aprecias de verdad, te ruego que me coloques tu mano bajo mi muslo y me prometas que no me sepultarás en Egipto. Es esto, y así que reconoceré tu amor y tu fidelidad. Cuando me haya ido a descansar con mis padres, sácame de Egipto y entiérrame en la tumba de ellos. José respondió: lo haré tal como lo pides, insistió Jacob nuevamente. Júramelo. Y José se lo juró. Entonces Jacob Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Génesis capítulo 48. Jacob adopta a los hijos de José. Algún tiempo después, avisaron a José que su padre estaba enfermo. Tomó entonces con él a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, e hizo anunciar a su padre: mira, tu hijo José ha venido a verte. Ismael, haciendo un esfuerzo, se sentó en la cama. Dijo Jacob a José: el Dios de las alturas se apareció en luz en el país de Canaán y me bendijo diciendo: mira, yo haré que seas fecundo y que te multipliques. Haré de ti una asamblea de naciones, y a ti y a tus descendientes después de ti entregaré esta tierra en posesión perpetua. Desde ahora, pues, los 2 hijos que te han nacido en Egipto antes de llegar yo a este país serán míos. Efraín y Manasés serán hijos míos, al igual que Rubén y Simeón son hijos míos. Pero los hijos que has engendrado después serán tuyos. Tanto ellos como su patrimonio serán registrados con los nombres de Efraín y Manasés. También debes saber que cuando yo regresaba de Padán, tu madre Raquel se murió en el camino, en el país de Canaán, poco antes de llegar a Éfrata, y la enterré allí. Al ver Israel Jacob a los 2 hijos de José, le preguntó: ¿quiénes son estos? José le respondió: estos son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Y le dijo: acércalos, por favor, y los bendeciré. Israel tenía los ojos debilitados por su vejez y no podía ver. Cuando José se los acercó, él los abrazó y los besó. Israel dijo a José: nunca pensé que volvería a verte, y ahora Dios me concede ver incluso a tus descendientes. José retiró a los hijos de entre las rodillas de su padre y se postró delante de su padre
antes hasta tocar el suelo con la cara. Colocó José a Efraín a su derecha, dando a su izquierda de Israel, y a Manases a su izquierda, quedando a la derecha de su padre, y los acercó a él. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y así, cruzando las manos, puso su derecha sobre la cabeza de Manases, a pesar de que era el primogénito. Luego bendijo a José diciendo: que el Dios ante el cual caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde el día que nací hasta hoy, el ángel que me ha librado de todo mal, bendiga a estos muchachos, que en ellos se perpetúa mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, que lleguen a ser muy numerosos en esta tierra. José vio que su padre tenía puesta su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, lo que le disgustó. Tomó pues la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la de Manases, y le dijo: así no, padre mío, porque este es mi hijo mayor. Coloca tu mano derecha sobre su cabeza. Israel se negó y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también será pueblo. También él llegará a ser grande, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará una familia de pueblos. Y los bendijo aquel día con esas palabras: a ustedes los tomarán como ejemplo cuando quieran bendecir a alguno en Israel, y dirán: que Dios te haga semejante a Efraín y Manases. Así puso Efraín por delante de Manases. Después dijo Israel a José: yo estoy para morir, pero Dios está con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. A ti te dejo algo más que a tus hermanos. Me refiero a Siquem, que conquisté al amorreo con mi espada y con mi arco. Génesis capítulo 49. Las bendiciones de Jacob. Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reúnanse, que los voy a enunciar lo que les va a suceder y lo que va a suceder en un futuro. Júntense, hijos de Jacob, oigan y escuchen a Israel su padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi vigor y el primer fruto de mi virilidad, pero rebosante de orgullo y de ímpetu. Eres precipitado como las aguas, no te encumbrarás. Tú, que subiste al lecho de tu padre y deshonraste mi cama. Simeón y Leví son hermanos. Sus cuchillos fueron instrumentos de violencia. Que nunca mi alma participe en sus intrigas y mi corazón está lejos de su compañía, porque en su enojo mataron hombres y en su furor hicieron tantas cosas malas. Sea maldita su cólera, porque es violenta, y su furor, porque fue cruel. Los dividiré en Jacob, y los dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano agarrará del cuello a tus enemigos, y tus hermanos se inclinarán ante ti. Judá es cachorro de león. Vuelves, hijo mío de la casa, se agazapa o se abalanza. Cual león o cual leona, ¿quién se atreve a desafiarlo? El cetro no será arrebatado de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga aquel a quien le pertenece y a quien le obedecerán los pueblos. Amará en la vid a su burrito, y a la cepa el hijito de su burra. Lava en el vino su túnica, y en la sangre de los racimos su manto. Sus ojos son más oscuros que el vino, y sus dientes más blancos que la leche. Zabulón habita a orillas del mar, es tripulante de barcos y se extiende hasta Sidón. Isaacar es un burro robusto, echado entre dos prados. Encontró un buen lugar de descanso, y como vio que el país era agradable, inclinó su espalda a la carga, y entonces pasará a ser mejor un esclavo. Dan juzgará a su pueblo, como una más de las tribus de Israel. Será como una serpiente en el camino, como víbora en el sendero, que muerde los talones del caballo y hace caer de espaldas al jinete. Oh Yahvé, espero en tu salvación. A Gad le asaltan salteadores, pero él ataca a la retaguardia. Aser tiene ricos manjares y prepara comidas de rey. Neftalí es una cierva suelta que tiene cervatillos hermosos. José es el retoño de una vid frondosa, de una parra frondosa junto a la fuente. Los sarmientos trepan sobre la muralla.
Los que han provocado, lanzándome flecha, lo han perseguido los arqueros, pero su arco se ha mantenido firme y sus brazos no han aflojado por la mano de fuerte de Jacob. Por pastor y la roca de Israel, por Dios de tu Padre, el que ayuda, por el Dios Todopoderoso que te bendice. Bendiciones de los altos cielos, bendiciones del abismo que yace abajo, bendiciones de los pechos y los senos, bendiciones de tu campo y de tu establo. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de los montes seculares y a las venturas de las lomas eternas. Todas ellas descansen sobre la cabeza de José, sobre la frente de la que ha sido consagrado en medio de sus hermanos. Benjamín es un lobo sanguinario. Por la mañana devora su presa y por la tarde reparte los despojos. Muerte y funerales de Jacob. Estas son las tribus de Israel, 12 en total, y esto fue lo que les dijo su padre cuando los bendijo, dando a cada uno la bendición que les correspondía. Después les dio estas instrucciones: yo voy a reunirme con mi pueblo, entiérranme junto a mis padres en la cueva que hay en el campo de Efrón, en la Abitila, o sea, en la cueva que está en el campo de Macpela, frente a Mambré, en el país de Canaán, el campo que Abraham compró a Efrón, el hitita, como lugar de su propiedad para sepulturas. Allí fue sepultado Abraham y su esposa Sara. Allí también fue sepultado Isaac y su esposa Rebeca, y allí sepulté yo a Lía. Dicho campo y la cueva que hay en él fueron comprados a los hititas. Cuando Jacob hubo terminado de dar estas instrucciones a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue a reunirse con sus antepasados. Génesis capítulo 50. José se acercó a la cama de su padre, lo abrazó llorando y lo besó. Mandó después a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran a su padre, y ellos lo embalsamaron. Emplearon en ello 40 días, ya que este es el tiempo necesario para embalsamarlo. Los egipcios lo lloraron durante 70 días. Transcurrido el tiempo de duelo, José habla a los principales de la casa del faraón de esta manera: si ustedes realmente me aprecian, les ruego, hagan llegar a oídos de Faraón lo siguiente: antes de morir mi padre me hizo prometerle bajo juramento que yo lo habría de sepultar en el sepulcro que él mismo había preparado en el país de Canaán. Así pues, permítanme ahora subir a enterrar a mi padre y luego volveré. Faraón lo mandó a decir: sube y entierra a tu padre, tal como te hizo jurar. Subió José a sepultar a su padre, y subieron también con él todos los oficiales de Faraón, los principales de su familia y todos los jefes de Egipto, así como toda la familia de José, sus hermanos y la familia de su padre. Tan solo dejaron en el país de Gosén a sus niños, sus rebaños y demás animales. Lo acompañaban además carros y soldados a caballo, lo que hacía que fuese una caravana muy considerable. Al llegar a Gorén, que está al otro lado del Jordán, celebraron unos funerales muy grandes y solemnes. Estos funerales que José celebró por su padre duraron 7 días. Los cananeos que vivían allí, al ver los funerales que se hacían en Gorén, se dijeron: estos son unos funerales muy solemnes de los egipcios. Por aquel lugar se llamó Abel Mizraim, o sea, duelo de los egipcios, y está al otro lado del Jordán. Los hijos de Jacob cumplieron todas las expectativas, todo lo respecto a lo que había ordenado Jacob. Lo trasladaron al país de Canaán y lo sepultaron en la cueva que hay en el campo de Macpela, frente a Mambré, campo que Abraham había comprado a Efrón como su propiedad para sepulturas. Después de sepultar a su padre, José volvió a Egipto con sus hermanos y todos los que habían ido a acompañar a aquel funeral de su padre. Últimos años de José. Al ver que había muerto su padre, los hermanos de José se dijeron: tal vez José nos guarde un rencor y ahora nos devuelva todo el mal que le hicimos. Por eso mandaron a decir: tu padre, antes de morir, nos encargó que te dijéramos: por favor, perdona el crimen de tus hermanos y el pecado que cometieron cuando te trataron mal. Ahora debes perdonar su crimen a los servidores del Dios de tu padre. José, al oír este mensaje, se puso a llorar. Sus hermanos vinieron y se echaron a sus pies diciendo: aquí nos tienes, somos tus esclavos. José les respondió: no teman, ¿acaso podría yo,
ponerme en lugar de un Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en bien para que se realizara lo que hoy ven. Conservar la vida de un pueblo numeroso. Nada teman, pues. Yo los mantendré a ustedes y a sus hijos. Luego los consoló, habiéndoles con palabras cariñosas. José permaneció en Egipto con toda su familia de su padre. Murió a la edad de 110 años. Alcanzó a ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También a los hijos de Maquir, hijos de Manases, nacieron sobre las rodillas de José. José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, pero tengan la plena seguridad de que Dios los visitará y los hará subir de este país a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y Jacob. Y José hizo jurar a los hijos de Israel, pidiéndoles este favor: Cuando Dios los visite, lleven mis huesos de aquí junto con ustedes. José murió en Egipto a la edad de 110 años. Embalsamaron su cuerpo y lo colocaron en un ataúd en Egipto. Libro del Génesis.